Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Usted me dice amén cuando ya la tenga, amén. Les decía que cuando se predica la palabra, ella misma es la que habla y la palabra es Cristo. Dice en San Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios o era con Dios. El verbo es la palabra, ¿verdad? Y la palabra es Cristo. Cristo es la palabra, o sea que Cristo habla nuestra vida en esta tarde. ¿Lo tenemos? ¿Todos estamos ubicados? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hay un título ahí, partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Los que tienen la Biblia, les sale ese título. En los Nuevos Testamentos no. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Diga conmigo: Señor, en esta tarde, revela tu palabra una vez más a mi vida, para que ella cumpla el propósito para el cual es predicada a mi vida. Amén y amén. Denle un aplauso a él por la palabra. Amén. Les decía, cuando se predica la palabra es ella misma, ¿verdad? Es el texto mismo que está hablando. Y aquí en este caso está hablando el apóstol Pedro ya en un estado de madurez, en un estado ya de experiencia. Ya no era aquel Pedro joven que hacía locuras cuando estaba con el maestro, ¿verdad? Aquel Pedro que decía que el Señor le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él dijo: tú eres el Cristo, ¿verdad? Ya este Pedro no era el mismo Pedro que cantó el gallo 3 veces y ya lo había negado, ¿verdad? No es el mismo Pedro que dijo: Señor, si lo van a matar a usted, yo me meto por usted. No era ese Pedro afanoso o ese Pedro inmaduro, quizás en la fe o en el propósito eterno de Dios para su vida. Aquí ya Pedro tenía una edad avanzada, pero también un conocimiento de Dios extraordinario, una revelación de la palabra extraordinaria. Si vemos la historia de Pedro desde su juventud, cuando fue llamado como pescador por Jesús, cuando le dijo, Jesús iba pasando y lo vio allá: Simón, ven para acá y te haré pescador de hombres. Siendo un joven empresario de la zona pesquera, ¿verdad? Más adelante dice que cuando Jesús ya asciende al cielo, ya fue crucificado, dice que Pedro mismo se encuentra con el apóstol Pablo y Pablo tuvo que reprenderlo o exhortarlo
por su inmadurez espiritual, porque él cuando predicaba a los gentiles, él les predicaba una cosa, pero cuando les predicaba a los judíos, les predicaba otra cosa. No tenía un entendimiento claro de la palabra. Y Pablo tuvo que reprenderlo y decirle: no, Pedro, no es así. No debemos de ser de doble ánimo, sino debemos manejar la línea con la que Cristo nos orientó o diseñó el propósito para la iglesia. Pero aquí, este Pedro ya es un Pedro maduro, un Pedro transformado, un Pedro conocedor de ese propósito, con claridad, con entendimiento extraordinario de parte del Señor. Y por eso aquí, en esta carta, dice en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya Pedro hablaba con una sabiduría extraordinaria acá. Ya él no hablaba de judíos ni de griegos. Ya él no hablaba de que había que circuncidarse. Ya él no hablaba de que no había que comer animales puros o impuros. Él no hablaba de eso ya. Sino que él decía: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas por su divino ¿qué? Poder. Reconocía que todo fue dado por Cristo. Mediante el ¿qué? Conocimiento. Que es lo que como iglesia tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? El conocimiento de Cristo. Pero no es salir por ahí y decir: yo conozco a Cristo. No, es leer la Escritura y por el Espíritu poder tener una interpretación de quién es Cristo para mí y cómo quiere Cristo que yo camine. Es tener ese tipo de inteligencia espiritual. Entonces Pedro está hablando del conocimiento. Dice: de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces ahí termina el versículo diciendo que debemos tener conocimiento de aquel que nos llamó. Y yo pregunto en esta tarde: ¿quién fue el que nos llamó? Cristo. Por su gloria y excelencia. Versículo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Grandes promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción con que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces fuimos llamados a ser partícipes o a participar de una naturaleza que divina, ¿verdad? Dice ahí el versículo. Dice la palabra: usted y yo fuimos llamados a ser participantes de una ¿qué? Naturaleza divina. No habla que nosotros fuimos llamados a ser participantes de X o Y religión, ¿cierto que no? Dice que fuimos llamados a ser participantes de una naturaleza divina que es según Dios. Recuerde que Dios crea al hombre. Les decía el domingo pasado que cuando no estaba la creación, ya Dios existía, ¿cierto? Dios ya existía, pues Él es de siempre y para siempre. Él es el alfa y la omega. ¿Y dónde existía Él? En su propia gloria, ¿verdad? Pero Él quería dar a conocer a su Hijo. Por eso Él se toma el trabajo de hacer una creación y de crear al primer hombre, o sea, a Adán. Por ese primer hombre se perdió esa naturaleza divina, pero dice que viene el segundo Adán, que es Jesucristo, quien restituye esa naturaleza divina según Dios. Y Él viene y reconcilia al hombre con
dio nuevamente y a través de Él Dios nos ve santos. ¿Por qué Dios nos ve santos a nosotros? Porque Él no te mira a ti, no me mira a mí. Él mira a su Hijo en ti y a su Hijo en mí. Amén. Por eso es que en nosotros hay esa bendición de pertenecer a esta naturaleza divina. Luego dice por allá en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, ese viejo hombre pasó y ahora en ti y en mí hay un ¿qué? Un nuevo hombre. Y eso es lo que Pedro le está diciendo en esta carta a estos hermanos. Seguimos, 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, dice. Por esto mismo, añadid a vuestra virtud. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Amén. Y al conocimiento dominio propio. Habla aquí, se despliega de la fe un montón de cosas importantes para usted y para mí como cristianos. Cuán importante es que usted y yo vayamos a la palabra, vayamos a la escritura y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, que nos enseñe los secretos escondidos que están en ella, porque en la palabra está todo el secreto. ¿Y qué sigue diciendo? Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí ve todo lo que se encierra o todo lo que desglosa de la fe? Añadí a vuestra fe virtud, y ahí sigue hablando cantidad de cosas. Pero sigue diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra ocioso significa estar descansando, estar vagueando, estar relajado. Eso significa ocioso, es lo contrario de no hacer nada, ¿verdad? Entonces ahí dice que no nos deja ¿qué? Estar ociosos, sino que demos fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios habla de dar fruto, no significa que yo gane a otros para Cristo, significa que yo dé fruto del conocimiento de Cristo, o sea, en madurez, en conocimiento y en entendimiento de quién es Cristo para mí, en quién yo he creído. Ejemplo, cuando Cristo compara el matrimonio, la esposa como la iglesia y el esposo es Cristo, ¿verdad? Cuando yo me casé con mi esposa, yo tuve que esperar, indagar, ¿cierto? De qué familia venía, tenían buenas costumbres, si se asemejaban a mis costumbres o no. Me imagino que ella hizo lo mismo, ¿verdad? Eso se llama ¿qué? Conocimiento de la persona que va a vivir conmigo toda la vida. ¿Adquirir qué? Conocimiento. Por eso es que hoy en día los jóvenes se novian, duran 8 días, se van a vivir y a los 15 días están divorciados. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento entre ellos. No se conocen. Asimismo, Cristo con la iglesia. Él quiere que como iglesia nosotros tengamos conocimiento de ese esposo, o sea, de Cristo. Que le conozcamos todos los días. Conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que le encanta y qué es lo que a él le agrada. ¿Qué es lo que a él le agrada? Entonces, tener ¿qué? Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando aquí de una manera diferente, de una manera madura. Antes era lanzado, era loco, ahora no. Inclusive le dijo, Señor, pero le dijo el Señor, lance la red. Dijo, Señor, pero si hemos pescado toda la noche.
La palabra lo maquilla, dice, pero Pedro le habló. No, yo me imagino que Pedro le, Señor, si hemos pescado toda la noche, no tienes cuidado de nosotros. Toda la noche hemos pescado y no hemos cazado ni para comernos un desayuno. El Señor dijo, boga mar adentro y tire la red a la derecha, ¿cierto? Tírela. Pero dijo, bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Pero ya estaba cansado. Imagínese usted toda la noche cuántas veces había tirado Pedro la red. Imagínese usted. Yo tuve, nosotros tarrayábamos por allá, y yo soy acá, así como la roya y esa tarraya pesa, y la tira y raja, ¿verdad? Me imagino que la tarraya de mar es algo más grande, debe ser alguna red grande, es más difícil todavía. El que nosotros usábamos allá en el cañito, eso era algo que poníamos así o lanzaba. Si no abría bien, los pescados se ayuntaban y se iban y no cazaba nada. Pero este Pedro que está hablando aquí tiene una sabiduría y una reverencia ante Dios extraordinaria. Siguiente versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. ¿Cómo? Es ciego. Ajá, tiene la vista que es muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mis amados, si usted y yo adquirimos el conocimiento de Cristo, no vas a apartarte nunca de Él. Porque es que tomado el arado, Él mismo dice en los evangelios, tomado el arado, no mires atrás. El apóstol Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué significa? Estoy muerto con Cristo. En otras palabras, nosotros, la iglesia que quiere el Señor, quiere que esté muerta en la carne y que solo esté viva para Él. Le decía yo en el grupo, el viernes que teníamos el grupo allá en la segunda, les decía, yo a esta hora con este cansancio que tengo de haber llegado de trabajar, quisiera estar en la silla con el control en la mano mirando un partido o mirando una película. Es lo que desea mi ¿qué? Mi carne, ¿verdad? Pero como yo he matado la carne en la cruz, yo ya estoy muerto en mi carne y vivo para Cristo. Estoy aquí gozoso predicando la palabra, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos en el Espíritu. No lo que nuestra carne y sus deseos quieren, sino lo que el Señor quiere con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros crucifiquemos juntamente con Cristo nuestra carne y sus deseos, para que Él ¿qué? Haga su voluntad en nosotros. Mis amados, el apóstol Pablo por allá en otra parte dijo, con tal de honrar a aquel que me ha tomado por soldado. ¿Quién es? Cristo. Cuando un joven es tomado como soldado, ya ese joven no tiene voluntad. Hermano Miguel fue reservista, sí. Usted entra al batallón, es reclutado y usted ya, ¿cómo ordena mi sargento? ¿Cómo ordena mi capitán? Vaya allá, usted va. Venga acá, usted viene. ¿Sí o no? Ya usted no dice, no, hoy no voy a salir a formar, por ejemplo. ¿Cierto que no? Ay, no, hoy no voy a parar a las 6 de la mañana. ¿Cierto que no? A la hora de parar, no sé, a las 4 de la mañana está tocando esa trompeta allá y usted tiene que pararse a qué? A hacer lo que usted ya sabe, porque cuando le suenan esa trompeta, porque ya le han enseñado a usted. Mis hermanos, mi papá fue reservista, nos contaba mucho eso. Ya dijo, después de que usted ingresa allá y lo peluquean, ya usted está a orden allá. Decía mi hermano, aún llegaban los soldados profesionales y como uno poco sabía de rangos al principio, decía, Ortega, hágame 15 piernas ahí.
comenzaba, y además decía descansen. Cuando uno iba a ver era un soldado profesional, pero por antigüedad le hacían a uno eso. Como decía un cantante por ahí, para que respete. ¿Sí o no? El soldado cuando está en el ejército no tiene voluntad, está al mando de sus superiores. Así es con Cristo, mis amados. Ya nosotros no nos mandamos solos, Él es nuestro superior. Estamos muertos, estamos crucificados juntamente con Cristo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, uno puede decir: Él me reclutó como soldado, yo no tengo voluntad en lo que Él diga a través de su palabra. Amén. Ya no hago mi voluntad, sino la suya. Yo quería quedarme viendo televisión, descansando, pero el Espíritu me dijo: tiene que ir a llevar mi palabra, porque ese es el propósito por el cual está acá. Amén. Quizá usted sienta eso también algún día, de darle la palabra a tu familiar. Es porque tú eres un soldado, fuiste capturado, fuiste tomado por Cristo como soldado. Por eso el apóstol Pablo dice: yo preso de Jesucristo. Él cuando iba preso a Roma no dijo: yo preso del rey de Roma, no. Él dijo: yo Pablo, prisionero de Jesucristo. Somos prisioneros de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos compró con precio de sangre. Nosotros no fuimos comprados con cualquier cosa, fuimos comprados con precio de sangre. Versículo 10. ¿Dónde íbamos? El 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él decía: yo no me canso de decirles que ya no viven ustedes, que ya no son ustedes, que es Cristo en ustedes, que no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que Cristo quiera hacer en nuestras vidas. Y el siguiente versículo dice: pues tengo por justo en tanto que estoy, versículo 13, en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Palabras, el apóstol Pablo dice: cuando yo sea sacrificado, tengan ustedes memoria de estas cosas, de que fue el Señor quien nos compró con precio de sangre, de que tenemos que tener conocimiento de Él, de aquel que nos llamó. Cuando el soldado entra al ejército, aprende y le enseñan todo lo que tiene que ver con instrucción de armas, con instrucción de formación, con instrucción de marcha, te enseñan todo. Asimismo, en Cristo nosotros tenemos que saber qué instrucciones y de qué manera el Señor quiere que nosotros caminemos. ¿Para qué? Está en el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros conocemos del Señor, entramos, no cuando nos muramos, a ese reino, ahorita mismo estamos en él. Dice: en esta verdad presente, dice el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad
presente. ¿Cuál es esa verdad presente? Jesucristo. Mis amados, nosotros somos participantes de una nueva naturaleza según Dios, según Cristo. Amén. Nosotros participamos de una naturaleza divina que fue el propósito eterno del Señor. ¿Estamos claros? Amén. Vamos a ponernos en pie.